que se han inscrito, sector ahí combustible, sector público, Enrique que es chileno pero vive en Estados Unidos, saludos Enrique, Daisy también chilena, Elizabeth, bienvenido, Ángel que es de Antofagasta, Gabriela también en Estados Unidos, también está, inversiones en Chile, Heller, ¿qué tal? Y así vamos monitoreando sector minero, rubro TI, la mayoría son de Chile, Calama, Punta Arenas también, Domingo, Natalia, bienvenidos. Bien, vamos a comenzar básicamente con el seminario. Vamos a partir de aquellos que no han escuchado en seminarios anteriores, un poco poniendo en contexto qué es lo que está sucediendo fuera, Estados Unidos, lo que está pasando con Europa. Hoy día hubo una noticia muy importante por parte de Europa en cuanto al Banco Central Europeo y por el otro lado también Estados Unidos, Europa, tenemos el ámbito de China que no ha dado mucho que hablar en el último tiempo y vamos a bajar a Chile prácticamente algunas comparaciones en base a monedas, el ámbito internacional, cómo se encuentra, pero vamos a ir aterrizando sobre todos los temas. Vamos a partir por lo más macro y vamos a comenzar con Estados Unidos, que es quien marca la pauta respecto al dólar a nivel internacional. Para aquellos que se están conectando recién a los seminarios, recuerden ustedes que hay un dólar a nivel internacional ese dólar se hace llamar dólar index y que corresponde a una canasta de monedas en particular en mercados. Estamos hablando del eurodólar, el dólar yen, el franco, australiano, libra dólar, todas esas monedas hacen una cesta que significa el dólar a nivel internacional, o sea, cuánto está realmente el dólar a nivel internacional. Y en base a eso, cuando uno mira el dólar, que le vamos a llamar el dólar index, empieza a mirar la variable de Estados Unidos. Y fíjense ustedes que las últimas variables de Estados Unidos han mostrado crecimiento muy fuerte. Tenemos una tasa de PIB creciendo en el último trimestre 4,2%, el último dato preliminar. Por el otro lado tenemos también el primer trimestre creciendo menos 2,1%, y en esa línea, en la línea de que empezamos a ver un crecimiento, un PIB del 4,2% en relación al segundo trimestre, empezamos a monitorear básicamente el efecto alcista en relación a los datos de Estados Unidos. Tenemos por el otro lado ya mañana el dato más importante de Estados Unidos, que es el No-Fan Payrolls. Este No-Fan Payrolls básicamente se basa en el empleo no agrícola de Estados Unidos. ¿Cuánto realmente está creciendo en empleo Estados Unidos? Si Estados Unidos logra crear empleos por sobre 200.000 en promedio, como lo ha venido haciendo los últimos 6 meses del año, eso va a significar que eso va a generar crecimiento a Estados Unidos en alrededor de 2%. Y eso es lo que hemos visto en el último tiempo en Estados Unidos. Los últimos 6 meses, creciendo en un promedio de 244.000 creaciones de empleo, lo que ha significado que el crecimiento del PIB, por lo menos en el segundo trimestre, se traslade y tenga un preliminar de PIB de alrededor de un 4,2%. Si bien las discusiones de aumento del techo de la deuda, lo que significa el endeudamiento de Estados Unidos todavía sigue con un rango bastante negativo. Fíjense aquí en esta parte donde dice deuda sobre el PIB, 122% de endeudamiento tiene sobre el PIB Estados Unidos. Y de esto no se ha hablado en el último tiempo. Recuerden ustedes que Europa traía por lo menos hace 2, 3 años atrás, cuando fue esta crisis financiera dentro de Europa, un ratio de deuda en relación al PIB, por lo menos en Grecia, a niveles más allá de 180%. Europa en su conjunto traía un ratio de alrededor de un 70%, muy próximo a 70% de endeudamiento sobre el PIB. Hoy día Europa no tiene ese endeudamiento, está mucho más arriba, está alrededor de un 100%, pero se deja hablar de Estados Unidos que trae un PIB una deuda sobre el PIB mucho mayor de lo que traía incluso en promedio Europa. Pero lo más importante de todo es que el mercado se centra en el corto plazo, en los movimientos del dólar, los movimientos de mercado se van centrando en el corto plazo, y lo que está tomando la pauta dentro de Estados Unidos termina siendo el retiro de estímulos, la subida de tasas de interés y cuánto realmente está creciendo Estados Unidos en relación al
mercado. Por lo tanto, en ese sentido, si Estados Unidos empieza a generar crecimiento de más de 250.000 empleos, lo más seguro es que la tasa de interés se acerque en su subida. ¿Y cuáles pueden ser los efectos que puede tener una subida de tasas de interés? Básicamente una subida de tasas de interés que no lo refleja este slice en sí, que aquí tiene solamente el desempleo y la creación de empleo, pero si ustedes ven el efecto que tiene una alza de tasas de interés se refleja exclusivamente en el precio del dólar. ¿Y por qué en el precio del dólar? Porque si ustedes se fijan en la relación que ha tenido, por lo menos estamos hablando el último tiempo, vamos a limpiar un poco el gráfico. Si ustedes se fijan en la apreciación que lleva durante el año el dólar a nivel internacional, se van a dar cuenta que está alrededor de un 5%. Fíjense aquí, desde el 1 de enero hasta el día de hoy, 4,79% de apreciación el tipo de cambio en los 176 días que llevamos andando en mercado. Esta relación de apreciación del dólar, si ustedes la miran en moneda, se van a dar cuenta que no es del todo lo que está sucediendo en Chile. En Chile tenemos una depreciación de un 13% y solamente el 5% corresponde al ámbito internacional, al precio del dólar. Y esto es lo que está sucediendo. Como las expectativas de que Estados Unidos va a subir las tasas comenzaron en julio, solamente en julio el tipo de cambio, el dólar a nivel internacional, que es el dólar index, se ha apreciado un 5,17%. Y esto es lo que se está trasladando al escenario nacional y a las monedas en general. Y acá, en esta apreciación del tipo de cambio del dólar a nivel internacional, todavía siguen habiendo escenarios totalmente alcistas para el precio. Estamos hablando de que podría experimentar un crecimiento el precio del dólar hasta estos rangos, hasta 84,52. Si realmente el dólar a nivel internacional llega a estos rangos, vamos a ver las próximas semanas o el mes de septiembre con una apreciación del dólar. Ya el último día había crecido fuertemente, fíjense ustedes, un rendimiento muy potente y esto se debe principalmente a lo que está sucediendo en Europa y a esta baja de tasas que ha sorprendido por completo al mercado. Pero ya vamos a entrar en el ámbito de Europa, básicamente nos vamos a meter en Estados Unidos y terminar este ciclo económico de Estados Unidos, pero básicamente lo que nos centramos en Estados Unidos sigue siendo la tasa de interés, cuando la va a subir, el desempleo, que sin duda alguna la Reserva Federal nos ha puesto y nos ha hecho estar fijamente pendientes de la tasa de la tasa de desempleo, y por el otro lado también el crecimiento que trae. Oh, Manuel me escribe en el chat y me dice que no está escuchando. Yo no sé si se escucha bien o solo es problema de Manuel. No sé si me pueden confirmar que están escuchando bien. Sí, todo bien, se escucha perfecto. Bien, debe ser un problema de Manuel que tiene ahí, que debe tener un problema con el audio. De todas maneras, Manuel, este seminario lo estamos grabando, te puedo enviar la presentación después. Así que en ese sentido te podemos enviar todo después si es que quiere, o a quien quiera también le puede dejar el mail al final para que les pueda enviar la presentación y todos estos datos económicos que están viendo. Bien, vamos a Estados Unidos. Decíamos que Estados Unidos en particular está pendiente de esto, creación de empleo no agrícola que sale mañana, el crecimiento del PIB de Estados Unidos y esto que ha estado muy, muy, muy lejano a lo que el mercado está viendo, que es la deuda sobre el PIB. Pero ya esa es harina de otro costal y probablemente esté centrándose en esos movimientos en el mes de octubre, noviembre, de la deuda sobre el PIB. Ahora bien, cuando uno ve la Reserva Federal viene disminuyendo los estímulos monetarios. Recordemos que estuvimos casi un año y medio con estímulos monetarios de 85 billones de dólares en compras de bono, lo que hacía que el dólar se depreciara fuertemente en los años. Eso hablamos de, si nos vamos al precio del dólar, a nivel internacional, vamos a achicar esto en términos de año, nos damos cuenta desde que partió el incentivo monetario en el año 2013 aproximadamente, un poco antes, el precio del dólar se había depreciado, fíjense aquí, desde el tercer trimestre del 2013 hasta ahora,
hasta, vamos a poner aquí el primer trimestre de 2014, acá, se ha depreciado o se depreció 5,36%. Y ya esta depreciación que tenía el precio, desde la mantención del estímulo monetario, alargar la fecha, alargar estas tasas de interés en los niveles mínimos, tuvo una depreciación del dólar muy fuerte. Pero ya este año estamos recuperando nuevamente esos niveles y es muy probable que recuperemos estos niveles que veíamos en el año 2013, un dólar apreciado alrededor de 84 puntos aproximadamente. Si es que nosotros logramos alcanzar esos niveles, lo más probable es que el precio del dólar vuelva a encontrarse en niveles de apreciación de años anteriores. Y fíjense ustedes el efecto que trae los incentivos monetarios. Crisis subprime, precio del dólar llegando a los niveles más altos y de aquí en adelante una caída solamente en un año de alrededor de un 18% aproximadamente del tipo de cambio. Si tenemos un tipo de cambio cayendo alrededor de un 18% solamente después de la crisis subprime, imagínense lo estrecho que está el rango en movimientos del dólar, 84 o 79 puntos en el último año, y eso habla de un dólar prácticamente pausado en el último tiempo porque la mayoría del mercado tiene asumido que el estímulo monetario se tiene que acabar y que básicamente la tasa de interés tiene que subir en un corto plazo. Ahora vamos a esperar cuándo ese corto plazo va a ser. Va a ser en el mes de marzo de este año, o va a ser, del próximo año, perdón, del 2015, o va a ser en junio del 2015. Pero centrémonos un poco en el desempleo y la variable de creación de empleo no agrícola, que Bernanke nos tuvo pendiente esta variable y nos tiene hoy día Janet Yellen pendiente de la variable de desempleo, aunque muchas veces se descuelga de estas variables. Si miramos el año 2004-2007 en la creación de empleo no agrícola, encontramos una creación de empleo en promedio 200.000 creaciones, con casi creando a veces 0% antes de la crisis subprime, incluso negativo creaciones de empleo, pero antes de la crisis subprime nos encontramos en una balanza en donde incluso las creaciones estaban cerca de los 400.000 creaciones de empleo. Si, si esa creación de empleo de Estados Unidos tú lo bajas a la tasa de desempleo, nos encontramos que entre el año 2000, en el 2001 teníamos una tasa de desempleo en Estados Unidos de un 4% y antes de la crisis subprime llegamos a un nivel de piso de tasa de desempleo de alrededor de un 4,6%. Si en este escenario del desempleo tenemos los niveles mínimos, fíjense cómo cayó la creación de empleo y cómo aumentó el desempleo. Como hemos logrado una estabilidad a mitad del 2013, pero ya la última estabilidad con creaciones sobre 200.000 se ha generado durante este año 2014, es muy probable que la tasa de desempleo siga cayendo. Y Estados Unidos habla de una tasa de desempleo de un 5,8%, que es una tasa de desempleo de pleno empleo. Y eso significaría que necesita subir las tasas de interés rápidamente porque ya no necesita incentivo la economía y por el otro lado que el QE se acaba definitivamente en octubre. Vamos a tener dos reducciones más, probablemente este mes 10 billones de reducción, dejando en 15 billones la compra de bonos y ya en el mes de octubre que se acabe completamente los 15 billones de la compra de bonos. Pero esto es lo más importante para que ustedes reflejen. ¿Por qué es tan importante el dato de creación de empleo no agrícola? Por esto, porque una creación de empleo no agrícola alta significa un menor desempleo y eso se traslada al mercado para decir si realmente se va a subir la tasa de interés, lo que se desprende en una apreciación del dólar a nivel internacional. Pero comparemos un poco, comparemos Estados Unidos, comparemos con Europa, ¿cómo están las variables? Y vámonos a variables de desempleo, por ejemplo, que es la del gráfico de acá arriba. Estados Unidos con una variable de desempleo de 6,2%, mientras que Europa trae un desempleo de un 11,5%. Bastante la diferencia entre las dos creaciones, los dos empleos. Acá la tasa de desempleo sigue aumentando en Europa, lo vimos en la última semana con España y Estados Unidos sigue a la baja en el último tiempo y podría llegar por debajo de los 6%. Y acá se refleja claramente Estados Unidos con un crecimiento a principios del 2014, pero con una leve tendencia a la baja, mientras que Europa por el otro lado,
trae un crecimiento muy fuerte hasta 11,5. En cambio, Estados Unidos viene cayendo acá desde el 2012 en adelante, así que el diferencial se ha ampliado. Un diferencial de tasas de desempleo en el 2012 que era muy, muy acotado, 8 o 9%, contra un 10 de Europa, se ha ido ampliando fuertemente y hoy día ese diferencial está alrededor de un 5,3% diferencial en desempleo entre Europa y Estados Unidos. Por eso urgía tanto que Europa incentivara la economía y vamos a entrar en detalle con este incentivo que ha puesto el Banco Central Europeo. Otra variable importante termina siendo el dato del PIB de entre Europa y Estados Unidos. Europa en gris, Estados Unidos en azul. Fíjense ustedes que en el 2013, este lado de acá es Europa, el crecimiento, y esta otra banda termina siendo Estados Unidos. Gris es Europa, azul es Estados Unidos. Partíamos del 2012 con Europa creciendo por debajo del 0%, negativo, recesión, recesión completamente el 2012, 2013 creciendo menos 0,5% y ya a mitad del 2013 empezamos a ver un crecimiento en Europa sobre el 0%. Lamentablemente el último dato de crecimiento de Europa en el PIB fue un 0%. Por eso empieza, y por eso el Banco Central estaba tan presionado en Europa a incentivar la economía. Necesitaba hacerlo porque las últimas bajas de tasa de interés de 0,5 a 0,15 que había hecho en menos de un año, hoy día la llevó hasta un 0,05%, lo que significa tasa cero, casi 0% en la economía. Y eso llevó y podría llevar a un efecto importante en Europa, a un efecto inflacionario mayor, un efecto de consumo y probablemente crecimiento. En cambio, Estados Unidos siempre estuvo por sobre el 0%, pero coincidieron acá en un punto importante. A principios del 2013, mientras que los dos crecieron a tasas de un 0%. Estados Unidos estábamos hablando de que Europa crecía a menos 0,5, mientras Estados Unidos un 0%. Después Europa empezó a crecer positivo en un menos de un 0,3% aproximadamente, y Estados Unidos el primer trimestre del 2014 creció menos 2,1% aproximadamente. Y en ese sentido, Estados Unidos creciendo un menos 2,1 significa un rápido vuelco, pero aquí ya se empiezan a unar en el 2013 el principio y nuevamente probablemente en crecimiento casi cero, con un leve retardo de Europa, pero Estados Unidos amplió esa ola de frío en Estados Unidos que terminó desacelerando la economía. Y eso ha llevado que, sin duda alguna, tenga una fluctuación Estados Unidos muy potente en términos de crecimiento del PIB. Y la pregunta que todos se harán, pero ¿cuáles son estas variables de Europa, Estados Unidos? ¿Cómo están influyendo en el ámbito nacional? Básicamente, cómo influyen en el ámbito nacional se debe a esto, al precio del dólar a nivel internacional. Si uno mide solamente el año, fíjense ustedes, vamos a concentrarnos en desde julio en adelante tenemos una apreciación de un 4,81%. Y si nos vamos a el ámbito nacional, que es Chile, si nosotros le damos un crecimiento a Chile desde julio en adelante, pensando en que, olvidémonos si es variable externa o interna lo que está influyendo en el tipo de cambio, yo les voy a dar mi visión respecto a eso. Si nos vamos al principios de julio, el dólar peso chileno se ha depreciado un 8,86% solamente de julio en adelante. Y versus el dólar a nivel internacional que se apreció un 5%. Por lo tanto, claramente en el mes de julio el crecimiento que está teniendo el dólar a nivel internacional ha influido en el ámbito nacional, pero desde julio en adelante, antes de eso, eran netamente factores internos que generaron desaceleración. Por lo tanto, tenemos un componente durante el año que nos ayuda a reflejar el efecto que trae principalmente el tipo de cambio nacional, el dólar peso chileno contra el dólar a nivel internacional. Voy a cargar esta pantalla por mientras que nos va a dar una visión más clara de cuánto está depreciado el peso nacional respecto al dólar a nivel internacional. Pero claramente aquí, un 8,86% el precio del dólar, el dólar peso chileno contra la apreciación de un 4,81. Hay evidencias de que hay alrededor de un 4% que, por lo menos desde julio en adelante, tiene una clara influencia de factores de externo que representen al precio del dólar a nivel internacional. En este sentido,
las variables crecimiento, tasa de desempleo o PIB funcionan claramente con el peso y el dólar a nivel internacional. Pero vámonos a qué es lo que llevó a la decisión por parte del Banco Central Europeo a hoy día bajar las tasas de interés a un 0,05%. El Banco Central Europeo tenía tasa en 0,15. Esto le había ayudado bastante en términos de crecimiento y el dato de inflación. Sí, en la teoría, porque en la práctica el último dato de inflación fue 0,3%. Lo que quiere decir que aun cuando hayan bajado las tasas a los niveles históricos de Europa, seguían con una inflación por debajo, muy, muy por debajo del target. 0,3% en el mes de julio, la meta del Banco Central Europeo era en un 1%. Mientras que Estados Unidos, por el otro lado, meta de la Reserva Federal 2%, inflación un 2%. Entonces, claramente Estados Unidos está por otro territorio, está contrario a lo que está haciendo Europa. Y ya lo dejó entrever en la última minuta por parte del Banco Central Europeo, que Europa iba a ir en contra de la política de Japón, de Reino Unido y también de la Reserva Federal. ¿Y qué quiere decir esto? Si ustedes toman, y voy a poner aquí esto, voy a limpiar básicamente esto de acá y vamos a poner el precio. Si ustedes van, por ejemplo, vamos a poner el Banco Central de Japón. Banco Central de Japón hoy día, Shinzo Abe dijo que iba a mantener el estímulo monetario. Eso habla de que al mantener el estímulo monetario deprecia el yen, absolutamente, deprecia el yen en este caso. Vamos a decir que el Banco Central en Inglaterra, ¿qué es lo que está haciendo? Carney dijo que se va a preocupar del dato de desempleo, por lo tanto, si el desempleo alcanza una cifra del 6% o menor al 6%, lo que va a hacer es retirar el estímulo, el estímulo monetario, que son 375 billones de libras en este caso. Por lo tanto, aquí tenemos claramente por parte del Banco Central de Inglaterra un posible retiro de estímulo. Banco Central de Japón mantiene el estímulo. Ahora, el problema es que esa depreciación del yen, el quitar o el mantener el estímulo, ya no tiene el efecto que tuvo hace 2 años, sino que más bien tiene un efecto acotado. Hoy día la tasa de inflación en Japón es 1,3%, mientras que el objetivo es del 2% para Shinzo Abe, por eso, mientras la inflación no llegue al objetivo del 2%, se va a mantener el estímulo. Lo mismo el BOE, va a mantener el estímulo, pero a un desempleo del 6%. Lo que pasa es que aquí podría acelerar la subida de tasas. Recuerden ustedes que el Banco Central de Inglaterra tiene la tasa de interés en 0,5%. Esa es la tasa de interés de Inglaterra, lejos de lo que estaba haciendo el Banco Central Europeo, que tiene una tasa de 0,05% y además tiene una tasa de depósitos de 0,2% negativo. Esa es la tasa que ha puesto en los depósitos, netamente para incentivar, incentivar la inflación y el crecimiento de Europa. Ahora, el problema que tiene esto en que el crecimiento de Europa también está condicionado a una variable muy importante, que es Rusia, Ucrania. Mientras siga el conflicto, esto va a repercutir básicamente va a repercutir en un problema de crecimiento para la zona europea principalmente. Pero ahí tenemos la variable, pero nos encontramos con el actor más importante, que es la Reserva Federal. ¿Y qué está haciendo la Reserva Federal en general en el mercado? Lo que está haciendo es retirar su estímulo monetario, lo está retirando, pero además lo que está haciendo, o lo que en esta situación va a hacer, es subir probablemente las tasas de interés, que las ha mantenido desde el año 2009 en 0% o 0,25. Eso hablaba de que una tasa efectiva, la tasa efectiva estaba alrededor de un 0,15% aproximadamente en Estados Unidos. Fíjense la diferencia que hay. El BOJ mantiene el estímulo, pero está sesgado a la inflación, entonces uno de inflación. El BOE también mantiene el estímulo monetario, pero podría acelerar una subida de tasa o podría quitar el estímulo monetario. Muy parecido a lo que está haciendo Japón acá en subida.
La Reserva Federal está retirando el estímulo, o sea, el primer actor de Banco Central que está actuando en retirar el estímulo monetario y subir la tasa de interés, y por el otro lado el Banco Central Europeo está haciendo algo totalmente distinto a lo que está haciendo los otros bancos centrales en el mundo, por lo menos los más importantes o las economías más importantes del mundo. Y aquí se ve claramente que Europa necesita incentivar para determinar o para hacer que la inflación tienda a subir. Por lo tanto, cuando nosotros reflejamos la inflación acá, nos damos cuenta lo importante que es para Europa empezar a generar inflación. Ahora, la cosa es que uno se pregunta cómo con estos malos datos económicos, mientras el Banco Central Europeo tuvo que bajar tasas de interés a 0,05%, eh, la bolsa el día de hoy se elevó y terminó en promedio casi un 1,5%. Y es claramente porque acá hay un escenario de malas noticias, buenas noticias, que fue una de las cosas que nosotros vivimos con la crisis subprime, después de la crisis subprime, con Estados Unidos, en donde los malos datos económicos de Estados Unidos significaban que la Reserva Federal iba a intervenir y eso traía consigo auge para las bolsas, lo que ha llevado a casi más de un 100% en el último tiempo a subir en mercado. En cambio, cuando ustedes ven a la zona europea en sí, va a pasar lo mismo. Malas noticias significan buenas noticias porque el Banco Central está interviniendo, está poniendo soporte. Lo que pasa es que aquí el euro es el que se deprecia aún más y hoy día ha sido catastrófico las caídas que ha tenido el euro por debajo de los 1,30 dólares el euro principalmente y podrían seguir cayendo aún más. Eso significa una depreciación del euro en sí. Y yo les comenté que Rusia y Ucrania terminan siendo un problema. ¿Por qué? Porque determinan el crecimiento de Europa. Y aquí juega un rol fundamental Alemania. Alemania cae en sus exportaciones 15,5% y el último PIB alemán es de un negativo menos 0,2%. Lo que se refleja básicamente en que Europa va a terminar creciendo mucho menos que lo proyectado, porque Alemania era el que venía sosteniendo Europa, y si Alemania empieza a caer en desaceleración, lo más probable es que arrastre a Europa en sí y podamos tener crecimientos en Europa negativos incluso los próximos meses. Fíjense acá el euro como está cayendo fuertemente en aquellos que nos siguen en los seminarios, aquellos clientes se van a dar cuenta de la caída que está teniendo el euro dólar muy fuerte en el día de hoy, cayó de niveles de 1,31, 1,2930 y podría caer incluso hasta 1,2770. Esas son nuestras proyecciones de corto plazo para el precio del euro dólar. Podría haber una caída absolutamente hasta niveles de 1,2770 para el euro dólar, pero ya vamos a entrar en detalle con esto. Lo importante es que como el euro dólar cae, absolutamente el dólar se tiende a apreciar a nivel internacional y si eso lo traspasamos al dólar peso nacional, claramente el dólar peso nacional en los últimos 4 días, que si bien ha estado ligado a noticias económicas en el ámbito nacional solamente, también trae consigo una presión alcista por parte del dólar a nivel internacional. Así que hay que estar muy atento a cuáles van a ser los próximos movimientos y esos próximos movimientos los vamos a desmenuzar en unos minutos más. Ya vamos a llegar a esto que es Chile, analizando las variables, nos vamos directamente al tipo de cambio nacional. Vamos a avanzar rápidamente. China. China no ha presentado datos económicos en el último tiempo, excepto el PMI manufactura que cayó a 51,1. Eso generó cierta incertidumbre si realmente China va a lograr crecer un 7,5%. La verdad es que toda la política monetaria de China está enfocada en que crezca ese nivel, 7,5% del crecimiento de China. Por lo tanto, una inflación menor va a favorecer a que China crezca esa cantidad y las importaciones subiendo va a significar que la demanda interna en China es muy, muy potente y eso podría ayudar a economías emergentes. Pasémonos a Chile. Y esto es lo fundamental que se ha discutido. El IPOM en el último día, las expectativas del Banco Central en Chile, cuáles son realmente los datos, las desaceleraciones, producto externo o interno. Bueno, vamos a llegar a todo esto en el minuto. Lo importante es ver que, fíjense ustedes, que más allá de la discusión si la desaceleración comenzó el año 2012, comenzó el año 2013,
cuánto realmente, si nosotros nos vamos a los números, vemos claramente que desde el 2012 se empezó a desacelerar, desde una tasa de crecimiento de un 6% hasta los primeros, segundos trimestres del 2013, que llegamos a una tasa de crecimiento de un 4%. La gran diferencia es que la aceleración o la desaceleración se acentuó y se acentuó mucho el último trimestre del 2013. Entonces, claramente una desaceleración del 2012 sí, pero es muy distinto desacelerarse de un 6% a un 5,5% o a un 5%. Incluso la actividad económica en el último mes logró crear el IMASEC un 0,8% solamente términos de la volatilidad, que podría ser negativo el dato de IMASEC. Lo importante es que venimos con una caída muy fuerte de crecer 6% en el año 2012, estamos creciendo en el día de hoy alrededor de menos de un 2% en promedio. Y nos encontramos con otro efecto, que es la tasa de inflación, y una tasa de inflación creciendo desde el octubre del 2013, desde un 1,5 hasta un 4,5 acumulado a 12 meses. Entonces, no solamente tenemos que mirar la variable de crecimiento, sino que también la variable de inflación, porque aquí es donde el Banco Central tiene puestas las miradas. Un 4,5% significa estar fuera de los rangos de tolerancia del Banco Central. Recordemos que ese rango de tolerancia es un 1% sobre el objetivo. Si el objetivo es un 3%, vamos a tener un crecimiento hasta un 4% o una caída hasta un 2% en la inflación, que es tolerable por parte del Banco Central. Hoy día, a 12 meses, nos encontramos con un 4,5% y todas las decisiones del Central están basadas en bajar las tasas de interés para reactivar la economía, ayudar a la reactivación. Y ahí hay críticas en base a lo que está haciendo el Central. Por un lado, necesitamos incentivar la economía. Las bajas de tasas de interés no son lo suficientes para que la economía se reactive. Ya lo dijo ayer Rodrigo Vergara ante el Senado. No son lo suficiente. Aún así, el Banco Central no puede hacer vista gorda y va a mantener una política expansiva durante los próximos meses. ¿Qué uno saca en limpio de lo que dice Vergara? Es que probablemente hayan dos o tres bajas de tasas adicionales durante el año. Por lo tanto, este efecto inflacionario, aun cuando está anclado en un 3% en el largo plazo, que es lo que decía la minuta del IPOM, o sea, estamos hablando que la inflación se va a mantener anclada un 3% de aquí hasta el tercer trimestre del 2016, por lo menos, porque las proyecciones de demanda interna, formación bruta de capital fijo y básicamente consumo se ven también débiles, lo que podría arrastrar una inflación a rangos de cero o negativo durante los próximos meses, y eso trae consigo que la inflación se siga anclando en un 3% y le dé espacio al Banco Central para seguir bajando tasas de interés. China, ¿cómo se comportó con Latinoamérica? Fíjense de que del 2010 en adelante China ha venido cayendo y Latinoamérica también. Y el crecimiento de Latinoamérica es de un 2% en promedio. Y si ustedes fijan el crecimiento de Latinoamérica, Paraguay está creciendo mucho más de un 2%, Brasil y Chile son los únicos que están creciendo por debajo de esa barrera de Latinoamérica. Brasil está hoy día de hoy con recesión, absolutamente en recesión, y podría estar creciendo este año un 0,3%. Y si los extranjeros quisieran invertir en Latinoamérica y miran a Brasil las condiciones que está, lo que van a decidir es prácticamente llevar sus inversiones fuera de Latinoamérica y ponerlas en Europa, ponerlas en Estados Unidos, con el crecimiento y con la expectativa de crecimiento que tienen, podría llevarlos a mejores también retornos en términos de inversión. Pero acá está el problema, Latinoamérica un 2% y Chile y Brasil, que son los que están creciendo menos de un 2%. Si nos concentramos en inflación, a esto lo que significaba que está anclada en un 3%, que la expectativa sigue apuntando a una caída de la inflación a 12 meses. Nos encontramos con rangos de comparación muy altos el año pasado. Desde junio en adelante teníamos crecimiento de inflación altísimo. Por lo tanto, a 12 meses acumulado ahora, claro que tenemos un rango de inflación en 4,5. Pero si eso sigue anclado a un 3% por el efecto de menor inflación este año, vamos a tener probablemente un 2015 también en rangos de 3% de inflación, así que está relativamente controlada según lo que dice el Banco Central.
Mi impresión respecto a la inflación es que va a empezar a subir, porque si el Banco Central sigue bajando tasas de interés hasta un 3% o incluso hasta un 2,75%, eso significa que esas caídas consecutivas de tasa de interés van a traer consigo un precio del dólar a nivel internacional, un precio del dólar a nivel internacional que va a seguir subiendo. Y si nos vamos con estas variables hasta el momento analizadas, nos encontramos que desde el rango de 552 o 555 desde julio, que es cuando empezó a subir el dólar a nivel internacional, el tipo de cambio subió alrededor de 30 pesos o 40 pesos hasta el día de hoy. Nos encontramos en un rango en techo que alcanzó la semana pasada en 596 y un piso que alcanzó esta semana en 583. Y este es el rango de lateralización que está teniendo el precio del dólar, el dólar peso chileno en general. Si nosotros vemos crecer el rango o la tendencia del tipo de cambio, nos vamos a dar cuenta que estas dos cosas, la media móvil o el parabólic, traen una tendencia alcista desde por lo menos julio. Y va a seguir manteniéndose esa tendencia alcista. ¿Por qué? Porque las variables económicas siguen siendo negativas, siguen siendo desaceleración. Fíjense ustedes, el rango del PIB, que la última minuta era entre un 2,5 y un 3,5, hoy día se acota hasta un 1,5, un 1,75 y un 2,25%. Una expectativa de crecimiento en el año 2014 muy, pero muy baja. Esto es pesimista para los rangos de crecimiento del 2014. Si mezclamos variables, ¿qué es lo que ha afectado el crecimiento? Absolutamente la demanda interna. Una demanda interna que cae desde de 3,4 el 2013 a 0,1. Incluso el último mes la demanda interna fue negativa. Si ustedes miran acá, se van a demanda interna y desglosan, sin existencia el segundo trimestre del 2014 fue menos 0,9%. O sea, lo último, o el año 2014, una desaceleración de demanda interna en negativo. Por primera vez en bastante tiempo una demanda interna negativa y eso ha traído y arrastrado básicamente también las expectativas de crecimiento. Nos vamos a otra variable que es la que más ha caído, formación bruta de capital fijo, que básicamente se refiere a los proyectos futuros en dos escenarios o en varios escenarios, pero los más fuertes terminan siendo inmobiliario o construcción y minería. Y esos son los proyectos que se han caído en los últimos 2 años. Proyectos inmobiliarios y proyectos de minero han caído fuertemente y eso ha arrastrado la formación bruta de capital fijo a un rango de menos 4,1% en la proyección para el año 2014. Muy fuerte esta proyección, de hecho el Banco Central ha sido bastante sincero y ha dicho que esta variable va a caer más de lo que esperaba en un principio. Fíjense aquí las variables, formación bruta, construcción y obra y maquinaria y equipo, cómo cae. Y maquinaria y equipo es la que más cae, menos 20%, mientras construcción cae rango del 0% y formación bruta negativo en los últimos años. Y estas son las variables que caen y que hacen que el peso chileno se desvalorice. Si quisiéramos agregar otra variable, nos vamos a el tipo de cambio real, demanda interna, construcción maquinaria, aquí se desglosa claramente cuáles han sido los datos económicos. Fíjense ustedes que las importaciones han caído menos 9,1% en el último tiempo. Las exportaciones caen menos 0,4, aún con un tipo de cambio tan alto que las exportaciones debiesen subir, caen también un menos 0,4%. Y bienes durables, que son uno de los bienes que son prácticamente de más largo plazo, caen 0,4% en el último trimestre. Entonces tenemos todas las variables económicas en donde el Banco Central se insera realmente una desaceleración, un frenazo en la economía. Pero la pregunta es, ¿todas estas variables económicas hacen que haya una intervención por parte del tipo de cambio, que no lo deje subir más allá de 600? Y la verdad es que no. Fíjense el tipo de cambio real acá. Si uno mira el tipo de cambio real en el 2014 en comparación a la crisis subprime, nos encontramos bastante lejos de ese tipo de cambio real. Por lo tanto, acá abajo cuando estaba en el 2012-2013 en los niveles mínimos de los últimos 6 o 7 años, el día de hoy nos encontramos muy por arriba, muy por sobre la media de casi 12, 13 años y muy también por sobre la media de los últimos casi 14, 16 años aproximadamente. Estamos por sobre esa media en el tipo de cambio real. Por lo tanto, en esa relación, el tipo de cambio, ¿qué es lo que debiese pasar?
debiésemos seguir viendo escenarios alcistas. Si el IMASEC el día de mañana es negativo, lo más probable es que tendamos a ver escenario alcista, con rupturas de 596 para ir a buscar rangos de 606 aproximadamente. ¿Y por qué nosotros llegamos a rango de 606 como objetivo? Básicamente, si lo mezclamos desde el punto de vista técnico, podemos proyectar un escenario alcista en estas condiciones, en que alcance un rango de 223% de crecimiento desde el impulso desde abril del 2014. Estamos hablando de aproximadamente una depreciación del peso chileno de un 16% en este caso. Hoy día ya acumulamos un 12,8% aproximadamente, pero podríamos acumular una desaceleración, una depreciación del peso de alrededor de 16%. Rangos técnicos que tiene, como estamos en tendencia alcista, nos encontramos con un primer techo en 596 y un segundo techo en 603. Por lo tanto, esta zona me parece que es una zona de las más probables. ¿Por qué? Porque tenemos mañana IMASEC, que es uno de los primeros datos, vamos a tener el lunes IPC y vamos a tener el próximo jueves 11, vamos a tener la decisión del Banco Central en Chile. Y concentrémonos solamente en los próximos 7 días. Lo primero, IMASEC, si el día de mañana sale menos de lo esperado por el mercado, que es un 0,3%, vamos a tener el primer indicio de que el Banco Central va a tener que bajar la tasa de interés. Y la primera expectativa es 0,25% por una baja de TPM. Lo segundo, que vamos a tener el dato el día lunes del IPC. Si el dato del IPC del mes de agosto del INE nos muestra un agosto creciendo un 0% en IPC o un menos 0,1% en IPC, va a tener espacio el Banco Central no solamente para bajar la tasa de interés 0,5, sino que probablemente bajar la tasa a un 0,5%, aunque es menos probable. Se discutió en la última reunión de política monetaria, de hecho la minuta del Banco Central muestra de que la discusión fue o bajar 0,5 o bajar 0,25 y unánimemente el Banco Central decidió bajar 0,25%, pero la discusión de un 0,5 está. ¿Qué es lo que va a hacer decidir al Banco Central? Primero, las cifras se han sincerado, por lo tanto, el bajar tasa 0,5 podría ser hasta bien recibido, porque se ha sincerado esa cifra y todo el mercado ya está asumiendo una desaceleración mayor, lo que no están asumiendo el gobierno en este caso. Pero aún así todo el mercado ya tiene internalizado esta desaceleración y niveles de caídas mucho más fuertes, y eso hace que prácticamente una baja de 0,5 no tenga el impacto que podría haber tenido hace 3, 4 meses atrás, sino que tenga un impacto menos acotado. Por eso nuestra restricción o nuestro escenario alcista apunta hasta un crecimiento de alrededor de 10 pesos adicionales a los actuales o incluso 15 pesos. Vamos a leer algunas preguntas por mientras que se han puesto acá. Eh, Tenemos a Alexis que dice España no alcanza para tirar el carro, ha exhibido buenas cifras, o ha exhibido malas cifras de PMI, esas son las últimas cifras de servicio también, sobre todo Alemania. Y a mí me preocupa el crecimiento de Alemania en Europa porque eso es lo que está arrastrando también un euro dólar a la baja. Y necesitan un euro dólar cayendo para incentivar una cosa, la inflación. Si el euro entre más se deprecie, más inflación van a importar y eso hace que Europa podría tener un crecimiento de inflación y llegar a las metas de objetivo. Vamos a ver si eso también se refleja en el crecimiento. Daniel nos dice que Brasil está en recesión, ¿cómo está en cuánto está el real? Absoluta, muy buena pregunta, Daniel. Y vamos a entrar en detalle de cuánto está el real. Fíjense usted, nosotros en Chile estamos, y decíamos en la slice, que estamos creciendo, Latinoamérica crece un 2%, Brasil y Chile son los que están creciendo por debajo de un 2%, pero si Brasil está en recesión, ¿cuánto se ha depreciado el real? Y fíjense ustedes acá lo que ha pasado con el real. No se ha depreciado, sino que más bien se ha apreciado un 5%. El real acumula durante el año una apreciación del 5% respecto al precio del dólar. Y esto parece un poco contradictorio a lo que han dicho autoridades dentro de Chile, que las variables externas son las que están influyendo en la desaceleración nacional. Si uno mira solamente el tipo de cambio, se va a dar cuenta que Brasil está apreciado un 5%. Ahora, es consecuencia de haber subido las tasas de un 6%, un 12% en menos de un año. Confiaba mucho en el Mundial de Fútbol que le iba a traer crecimiento de alrededor de un 1, un 1,5% de PIB. Sin embargo, el Mundial de Fútbol altamente criticado y que no generó crecimiento en Brasil. Incluso lo tiene en recesión. Aún así, con una recesión de la moneda, el real se aprecia 5%. Vámonos al dólar peso, que es la tercera acá en la columna.
12,67% de depreciación el peso chileno durante el año. Y uno dirá, bueno, pero aún seguimos viendo variables externas. Miremos otro país que no sea, por ejemplo, Brasil. Y si ustedes se van a Perú, y se van a Perú o se van a mirar a otra moneda, y se las voy a colocar acá, se van a dar cuenta de la gran diferencia que tiene el tipo de cambio en relación a, al tipo de cambio nacional. Por ejemplo, vámonos con Argentina, que está más de un 26, pero vamos a ir con Perú. Vamos a poner acá el sol peruano. Acá, vamos a adicionarlo. Vamos a irnos a Latinoamérica mejor, aquí sale directo y voy a cambiar el gráfico en términos de Latinoamérica. Y si vamos a ver Latinoamérica, nos vamos a dar cuenta que dentro de las monedas más apreciadas en Latinoamérica es Paraguay. Paraguay trae alrededor de un 7% del guaraní apreciado. Vamos a mirar acá las monedas en general, cómo se encuentran en relación para ver si y desmenuzar si realmente son variables internas lo que está afectando. Vámonos a Brasil. Brasil trae una apreciación del real de un 5,14%. México solamente se deprecia un 0,86% en este año. Argentina trae una depreciación de un 28%. Colombia solamente se deprecia un 0,33%. Y aquí nos vamos acercando más a una economía parecida a la chilena. Colombia solamente se deprecia el peso colombiano 0,33. Si nos vamos al dólar peso chileno, menos 12,72 la depreciación del peso. Perú, fíjense ustedes que trae solamente una depreciación de un 2%. Entonces yo me sigo preguntando dónde están las variables externas que están ayudando o que están depreciando el peso. Y aquí lo que está influyendo es que, primero, nos está pegando muy fuerte el ámbito del dólar a nivel internacional, 5% apreciado en los últimos 2 meses, y por el otro lado también las variables internas que han depreciado absolutamente el peso. Y esa variable interna, la que más predomina es la baja de tasa por parte central. Eso es lo que está predominando el día de hoy en la depreciación del peso. Por eso nosotros estamos mirando un dólar peso chileno que podría alcanzar los 603 durante el mes de septiembre. Vamos a ver cómo sale el dato IMASEC mañana. Si el dato IMASEC es malo, si el dato IPC es cero, nos vamos a ir fácilmente a 603 en el muy corto plazo. Y acá respondemos una de las preguntas que Daniel nos hacía, ¿cómo está el real? Bueno, no solamente el real, sino que todas las monedas en Latinoamérica están mucho mejor que la moneda chilena. Ricardo nos dice a qué hora se libera el IMASEC. A las 8:30 de la mañana, Ricardo, mañana en la mañana, sale junto con el dato de empleo no agrícola de Estados Unidos. Enrique nos dice, las medidas del gobierno chileno en cuanto a favorecer la inversión, ¿tendrán algún efecto en el cambio del dólar? No, creo que un cambio fundamental que puede hacer Chile en modificar y favorecer la inversión y esta alianza público-privada es que por lo menos salga el ministro Arena de la cartera de Hacienda, que ha generado conflictos respecto al sector privado y en términos de inversión. Mientras no salga, va a tener un freno la inversión en términos de confianza y expectativa. Eso es lo más importante de todo. Por otro lado, ¿es suficiente el gasto de gobierno que ha puesto de 500 millones de dólares en el último tiempo para reactivar la economía? Va en buen camino, pero es insuficiente absolutamente. Así que tampoco va a ayudar a reactivar la economía en el corto plazo. Poliana nos dice, escuchó del yen, ¿qué ocurrirá con el euro yen o del dólar yen? Básicamente, bueno, el yen está depreciándose absolutamente. Tenemos un yen totalmente depreciado y podría alcanzar, sí, un techo alrededor de los 105, que fue casi los que alcanzó el día de hoy, muy cerca de los máximos que vimos en diciembre del año 2013. Pero nunca que si uno mira en más largo plazo el yen, se va a dar cuenta de que el yen en particular, acá, el yen en particular trae una depreciación muy fuerte, pero esa depreciación ni siquiera está en los rangos que vimos en el año 2008. Hoy día nos encontramos muy cerca, pero muy cerca de los máximos que vimos en el año 2008, en agosto del 2008, pero ya superamos con crece todo lo de después de la crisis subprime en rendimiento. Vamos a ver si realmente con esta lateralización puede seguir subiendo y depreciándose el yen. Como dijo Shinzo Abe el día de hoy, van a mantener la política de estímulos monetarios y eso hace que el tipo de cambio siga subiendo. Esto de acá, BOJ manteniendo porque no llegan a los rangos de inflación y eso hace que se mantenga una depreciación del yen absolutamente.
Por el otro lado, Dinko nos dice cómo vemos que afectan las variables de la demanda nacional de combustibles. Eh, en términos de demanda de combustible, no tengo variables que me ayuden a comprender si va a aumentar o bajar la demanda, pero sí podríamos ver un efecto. Y de hecho, el Banco Central ha sincerado una cosa: el aumento del precio de los combustibles se debe en el último tiempo, en los últimos 4 o 5 meses, a una apreciación del dólar a nivel internacional. Llevamos 2 semanas consecutivas con un precio de las bencinas subiendo, y si ustedes se van y reflejan qué es lo que ha pasado en el último tiempo con el BTI, con el Brent, que son los indicadores directos de lo que compramos, fíjense ustedes cómo está. Menos 1% en el día de hoy, menos 0,86%. Y si ustedes miran el gráfico del BTI y el Brent, acá se van a dar cuenta en gráficos semanales que en los últimos, por lo menos desde junio en adelante, trae una caída desde 107,52 aproximadamente hasta los rangos de 94,50 que tenemos el día de hoy. Eso significa una depreciación del precio de los combustibles de un 12%. 12% es la depreciación del BTI, y nosotros hemos visto en el último tiempo crecer el precio de los combustibles fuertemente. Si nos vamos al Brent, y usted me dice, no, el BTI no es un referente a nivel internacional, vámonos al Brent. Y el Brent tiene una caída desde por lo menos junio, que tenía 115,79, hasta el día de hoy, que es 101,81, una caída de igual magnitud, de un 12% de caída en el Brent y el BTI. Por lo tanto, la pregunta es, ¿el precio de los combustibles tiene un efecto del dólar, de los precios a nivel internacional del BTI y el Brent? No. La apreciación de los combustibles se debe a que el, la moneda nacional se ha depreciado muy fuertemente en los últimos 3 meses, alcanzando niveles de casi un 12%. Eh, Vamos entonces, Daniel nos dice si va, por ejemplo, a Brasil, ¿le conviene comprar reales? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque si vas a Brasil, primero te va a pillar un tipo de cambio nacional, porque va a cambiarlos por dólares. Los dólares ya te salen más caros, te salen 5% más caro en el corto plazo. Desde julio hasta ahora, 5% más caro. Vas, te llevas los dólares que te salieron 5% más caro, te los llevas a Brasil para cambiarlo por reales, y allá te encuentras que el dólar en Brasil está depreciado 5%. Por lo tanto, si tú haces esa relación matemática directa, bien simple, al final te estás perdiendo un 10% solamente por cambiar pesos a dólar y dólares a reales en relación a la economía. Así que mucho cuidado con eso, Daniel. Vamos viendo entonces, para finalizar ya la presentación, las monedas, cómo se encuentran y cuáles son las expectativas del dólar. Absolutamente un dólar a nivel internacional alcista, que va llegando a los niveles máximos ya en 83 en términos técnicos, pero nosotros vemos una apreciación alrededor del 84, de 84 dólares aproximadamente a nivel internacional. Recordemos que este es el dólar index, por lo tanto estamos hoy día en 83,73, hacia los niveles de 84,57, nos da una apreciación adicional del dólar de un 1% aproximadamente. Por lo tanto, va a alcanzar esos rangos de acumulación en los próximos meses. Y si realmente Estados Unidos acerca al alza de tasa a enero o marzo del próximo año, en octubre podríamos tener una apreciación del dólar aún mayor, y eso sí que nos va a pegar muy fuerte. Por lo tanto, vamos a tener un segundo semestre muy depreciada la moneda nacional. Y en cambio del dólar peso chileno, ya hemos visto algunos rangos, pero sigo viendo niveles de 603 y 606 como rangos muy potenciales de crecimiento en los próximos días. Si el IMASEC es negativo o malo, vamos a hablar de una tormenta perfecta. La tormenta perfecta sería IMASEC en cero o negativo, IPC en cero o negativo, y por el otro lado que el central baje la tasa 0,5%. Si eso sucede, si esas tres variables se alinean, vamos a tener un dólar peso chileno en rangos de 618 muy rápidamente en el mes de septiembre y octubre. Es muy probable que lleguemos a ese nivel. Ahora, vamos a ir atenuando esas alzas con los precios. Si el IMASEC mañana sale 0,3 en línea con lo esperado o un poco mejor, lo más probable es que no logre superar los 597 mañana, se pegue. Si el IPC el día lunes sale cero negativo, va a volver a subir, porque ahí va a empezar a especular nuevamente que la tasa puede caer 0,25 y así. Pero hoy día, en el mes de septiembre, ya casi todo el mercado tiene asumido que el Banco Central va a bajar la tasa 0,25. Lo único que podría sorprender
es que el Banco Central baje la tasa 0,5%. Y ahí está el impacto real. Si el Banco Central sorprende con eso, nos vamos a ir a un tipo de cambio alrededor de 603, 606 rápidamente. Eh, Vamos viendo, Jessica nos dice, se mencionó que de haber un IMASEC bajo lo esperado, el tipo de cambio aumentaría, absolutamente. La pregunta va entonces en el IBON por parte de Jessica, ya que el mercado ya tiene internalizado un crecimiento negativo para el resto de año, ¿por qué no debiese reaccionar, o por lo que no debiese reaccionar tanto? No, la verdad es que, mira, trae una apreciación. Yo te diría que desde los 585 es donde viene apreciado por la expectativa. Estamos hablando de las últimas 3 semanas, donde el central ha sincerado un poco la baja de tasa y la discusión del 0,5. Por lo tanto, ya tienes apreciado el precio alrededor de 15 pesos. Con una baja de tasa de interés, el peso se mueve alrededor de entre 10 y 15 pesos, por lo tanto uno podría decir ya está internalizado. Lo que pasa es que tienes que sumarle las variables de ayer la sinceridad del Banco Central en la deflación y por el otro lado el hecho de cuánto nos vamos a tardar en crecer. ¿Es realmente el 2015 un rango en donde crezcamos 3-4%? Va a depender, y va a depender de qué, del crecimiento de la demanda interna siga creciendo, pero tal como viene el outlook del Banco Central, lo más seguro es que no. Por lo tanto, vamos a tener un segundo trimestre creciendo. Si es que este dato sale 0,3, 0,4, vamos a tener un segundo semestre creciendo en torno al 2% o podría crecer en torno al 1%. Y si crece en torno al 1%, vamos a ver un crecimiento de Chile durante el 2014 de un 1,5%. Y si crecemos un 1,5%, otra vez bajo por las bandas del central, eso va a traer consigo una pequeña apreciación. Por eso yo creo que no va a ir más allá de 597 probablemente esta semana, a no ser que el IMASEC sea negativo, y por el otro lado vamos a ver a 603 si el Banco Central se atreve a bajar la tasa de interés 0,5 probablemente, o si el dato IPC es negativo. Esas cosas van a aumentar la expectativa o la expectativa negativa, y eso podría traer consigo fácilmente un nivel de 600, 603, pero creo yo que van a ser peak rápido, porque va a volver el precio a rangos de entre 83 y 90 en los próximos 45 días. Vamos a tener escenarios alcistas, pero después de eso probablemente tienda a atenuarse nuevamente hasta 583 o 590 de cara a octubre, noviembre y diciembre probablemente. Daniel nos pregunta cómo conviene comprar reales acá en Chile. Bueno, tienes que hacer la relación directa, Daniel, de pesos a reales a ver si te conviene. No, normalmente con un dólar tan alto no te va a convenir cambiarlo a dólar y después a pesos. Vas a tener ahí un efecto por costo por tipo de cambio más alto. Ricardo dice, si mañana se informa un mal dato de no-fan payroll, ¿qué tanto puede frenar el alza del peso? Lo va a frenar hasta 597. Creo que va a ser un buen techo de corto plazo los rangos de 597 el día de mañana. Lo único que podría ser que rompiera en algunos minutos es que el IMASEC sea cero o negativo. Creo que eso podría ayudar o aumentar todavía las expectativas negativas de un tipo de cambio. Así que podríamos tener ese efecto. Ahora, lo más importante es que esas variables van a contribuir a la tasa de interés, a la TPM. Si esa TPM, sin duda alguna, trae consigo una caída de 0,5 rápidamente en septiembre, va a traer consigo un efecto hasta 606. Ahora, mucho ojo a aquellos que entraron comprados en 83, 86 esta semana, que fueron una de las recomendaciones que dábamos en nuestros seminarios y en los informes, que eran los mejores rangos de entrada entre 83 y 86 o entre 86 y 88. Aquellos que se compraron no sean ambiciosos en ir a buscar 606 o 610 la próxima semana, pero sí podría haber con datos 597 o acercarse a 600 para el día lunes. Por lo tanto, traten de, sobre todo, sacando 10, 12 pesos o 10 que sea un objetivo favorable. Ya van a sacar 10 pesos a un movimiento de tipo cambio en una semana, lo que les va a generar utilidad. Y eh, si la pregunta es si es factible entrar ahora en compra del dólar peso, yo les diría que no. Ya están un poco tarde. Lo único que podría darle una posibilidad de entrada es que mañana el IMASEC sea muy bueno y el tipo de cambio vuelva a rangos de 583. Si es que vuelve a esos rangos, podría haber una posibilidad
de que básicamente puedan comprarse pensando en que durante los próximos 2 meses o 45 días pudiese subir con una depreciación del IPC o con una tasa de interés que esté básicamente cayendo a un 3% de aquí en las próximas reuniones de política monetaria. Bueno, estimados, los dejo. No sé si tienen alguna pregunta, he contestado algunas, hay varias preguntas. Algunas se relacionan, me quedé pendiente ahí con una pregunta que hizo Guillermo del PIB peruano, considerando sobre todo que es un país minero eh, que tiene un crecimiento. Mira, no entrando tan en detalle en el PIB, yo consideraría lo del sector minero en sí. Perú trae consigo un crecimiento en el sector minero muy fuerte y una de las ventajas que tiene Perú en el sector minero es que los costos de extraer el mineral son mucho más baratos, están alrededor de un 1,5, 1,7 dólares la libra, mientras que en Chile estamos en 2,7 en el sector público y 2,3 en el sector privado. Muy altos los costos de producción de cobre y eso hace que seamos menos competitivos. En cuanto Perú, en los próximos 5 años, 7 años más, empiece a considerarse como una potencia en términos de cobre, nos va a quitar mucho espacio en crecimiento del cobre y eso va a impactar sin duda alguna al PIB del sector nacional. Eh, Daisy nos dice expectativas de desempleo hacia fines del año de Chile sobre 7,5% Daisy. No soy tan extremista como algunos que dicen 9%. Creo que va a haber creación de empleo. Creo que la creación de empleo de todas maneras va a ser acotada. Se han destruido puestos de trabajo, absolutamente, pero la creación de empleo se va a mantener. Pero sí, de todas maneras, veo una desaceleración de la creación y ese ritmo podría llevar a una tasa de desempleo alrededor de entre un 7 y un 7,5% de aquí a final de año. Por el otro lado, Carmen, bueno, te agradezco Carmen por las palabras también. Nos dice cómo podemos mandar la presentación. Sí, les voy a dar aquí nos vamos al inicio. Acá está, office.xdirect.cl. Recuerden que nosotros, bueno, todos aquellos que son clientes nuestros que están acá, saben que la asesoría está todos los días en términos de educación. Lo mismo que estamos viendo con el tipo de cambio nacional, lo hemos visto todos los días en los seminarios de la mañana. Así que si alguno de ustedes se quiere hacer cliente, también nos puede escribir a Office y puede pedir ahí recomendación y nos vamos a ir asesorando, tanto con tipo de cambio nacional como con acciones o algunas otras divisas que estén transando. Pero aquí pueden pedir la presentación office.xdirect.cl. Bien, con eso entonces cierro el seminario, los dejo, que tengan un muy buen día, les agradezco a todos el que hayan asistido al seminario. Si es que tienen alguna duda o cualquier cosa, lo pueden canalizar a través de Office, la presentación se las mando, va a estar grabada y aquellos que quieran seguir todavía también diariamente viendo la edición que tenemos, el tipo de cambio, las reacciones, nos pueden seguir en nuestros seminarios abiertos de trading en vivo que hacemos a las 9:30 de la mañana todos los días. Así que un abrazo, que tengan un muy buen día, nos vemos ya en un próximo seminario.